tardes. Yo soy el último tema de exposición de tectónica y mi tema a exponer es caracterización neotectónica de Venezuela. Ok, ¿qué es la neotectónica? La neotectónica es una palabra compuesta que neo, que significa nuevo, y tectónica, que significa el estudio de las deformaciones más externas de la Tierra. Por lo tanto, neotectónica en general es el conjunto de la deformación de la Tierra en la historia geológicamente del planeta. Esta área de conocimiento se fundamenta en el estudio de las formas del relieve, geoforma y la geología clásica con el objetivo de identificar y describir las fallas generadoras de sismos. ¿Cuáles son las fallas geológicas más importantes de Venezuela? Hay un conjunto de fallas que son las más resaltadas en nuestro país y son las que vamos a hablar en este momento, que son las fallas de Boconó, San Sebastián, El Pilar y Ocancón, que conforman la zona de mayor actividad o desplazamiento en la interacción de las placas en nuestro país. Aquí podemos observar lo que es la placa de la falla Ocancón, San Sebastián, El Pilar, la falla de Boconó y las placas del Caribe y la placa de Sudamérica. Al norte de Venezuela, incluyendo toda la cuenca del lago de Maracaibo, en una zona se considera que es una zona de transición entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica como tal. Quiere decir que en Venezuela tenemos el límite de estas dos fallas, ¿ok? Algunos autores indican que a partir de estas fallas se puede establecer el límite de las placas, como lo dije anteriormente, infiriéndose en que el territorio está dividido sobre una y otra. Ejemplo, si consideramos esta teoría, a partir de los llanos nos encontramos definitivamente con la placa sudamericana, y en la parte norte de este contacto correspondería a la placa del Caribe, como podemos observar aquí. Está la placa de América del Sur y está la placa del Caribe. La falla de la Victoria, la falla Urica y la falla de Boconó constituyen a la placa de América del Sur, y en contacto tenemos a la falla de San Sebastián, la falla de Valera, la falla Ocancón, que corresponderían a la placa del Caribe como tal. Neotectónica de las fallas de Boconó, Valera, Turame y Menegrande. La falla de Boconó y la de Valera son transcurrentes, dextrales y sinestrales, respectivamente, pero el accidente de Valera, o es decir, la falla de Valera, en su sector más activo tiene una velocidad aproximada 10 veces menor que la de Boconó. La falla de Turame y la de Menegrande registraron movimientos esencialmente verticales en los tramos recorridos en la excursión, pero sus velocidades son respectivamente entre 0.5 y a 1 milímetro por año y de 0.5, o sea, ese es el rango, ¿ok? La exposición climática de ambas fallas es también drásticamente diferente. La falla de Boconó. El sistema de falla de Boconó es uno de los rasgos geotectónicos más importantes de la parte noroccidental de América del Sur. Se caracteriza morfológicamente por una alineación de valles y depresiones lineales o cuencas de tracción, orientadas aproximadamente en dirección norte-noreste 45 grados. Se extiende por más de 500 kilómetros entre la depresión del Táchira, que está al sur de Cordero, y el Mar Caribe, que está en la área de Morón y en el estado Carabobo, cruzando en forma oblicua a los Andes merideños y cortando al extremo occidental de las montañas del Caribe, cordillera de la costa, y cerraría el interior. Aquí podemos observar el sistema de fallas de Boconó. Se le puede decir sistema de fallas porque ya tiene ramificaciones en la parte noroccidental del país. Entonces está la extensión de la falla de Boconó mostrando los rasgos geotectónicos principales. Las áreas sombreadas representan cuencas de tracción. Las letras representan los rasgos morfológicos neotectónicos en orden de abundancia decreciente de izquierda a derecha, hallados en cada uno de los segmentos de falla entre las poblaciones indicadas. Los símbolos asociados con números representan rasgos neotectónicos con desplazamiento rumbo deslizantes hacia la derecha, medidos en metros. Símbolos, ejemplo, aluvión, aguas termales, colinas desplazadas, ciénagas de falla, etc. Espejos de falla. Siguiendo con la falla de Boconó, la Asociación Venezolana de Geología, Minera y Petróleo, en su reunión de una mesa redonda en el año 1958 aproximadamente, discutieron todos los indicios del desplazamiento a lo largo de la falla. Las conclusiones que llegaron a esta asociación fueron las siguientes. Primero, que la falla de Boconó tiene una expresión topográfica muy pronunciada y en la mayor parte de su extensión es una zona de falla y no una falla individual. Su longitud es aproximadamente 425 kilómetros, paralela a la parte central de los Andes merideños. Su movimiento a lo largo de la falla se refleja en el contraste litológico a través de ella por desplazamiento vertical de una misma formación. El desplazamiento de rumbo hacia la derecha se refleja en su efecto sobre rasgos pleistocenos.
El rumbo de la falla frecuentemente es desplazado por fallas oblicuas. La edad de la falla varía según cada autor, desde el Cretáceo tardío al reciente. El plegamiento adyacente es en general paralelo a la falla. En casi toda su longitud han ocurrido sismos recientemente. Estos fueron los 8 rangos más importantes que se llegaron a tomar en cuenta en esta mesa redonda que se realizó en 1958. Mapas de sismicidad de Venezuela Occidental. Los mapas de sismicidad por lo general se realizan con mecanismos focales. Estos mecanismos focales nos indican el epicentro del sismo y nos va a indicar también el tipo de fallas que hay en esa zona de estudio. Entonces, este mapa nos refleja la sismicidad histórica de Venezuela Occidental a lo largo de 1599 y 1968. Los círculos representan los epicentros de sismos poco profundos, entre 0 y 70 kilómetros. Los hexágonos y triángulos representan los epicentros de sismos intermedios, que están entre 70 y 140 kilómetros, y profundos a 140 kilómetros respectivamente. Esto fue simplificado según Klug y Hansen en 1969. La falla de Valera. Este sistema de fallas se dice que puede alcanzar entre 220 y 240 kilómetros a lo largo de su extensión total, con una orientación noreste de 30 grados al sur, noroeste de 30 grados al sur de Valera y una dirección prácticamente norte-sur al norte de esta ciudad. Su reactivación cuaternaria es compleja, probablemente a consecuencia de la posición oblicua que ocupa en la cadena andina y que también es resultado de su brusco cambio en la orientación del nivel de la ciudad de Valera. Aquí en esta gráfica podemos observar el mapa del sistema de fallas del río Bomboy y medidas de la falla antitética. Para la leyenda, pues podemos referirnos a los deslizamientos, los conos morfológicos, holocenos, escarpes de falla y buzamientos de falla. Aquí hace un zoom a lo que es una especie de estereofacillo donde nos puede indicar hacia dónde está buzando la falla y el grado de buzamiento de la misma. Vamos a hablar de los dos segmentos más importantes de Valera, que son los segmentos sur y el segmento norte de la dicha falla. En el segmento sur de la falla de Valera, se puede observar que la falla mayor tiene una orientación general de grados norte 30 grados este y un buzamiento bien marcado hacia el sureste. A lo largo del valle del río Momboy, la presencia de una falla antitédica paralela a la principal, pero esta tiene un buzamiento hacia el noroeste, provoca la formación de un graben muy estrecho de 22 kilómetros de longitud. Podemos observar que el río Momboy se instaló en nuestra fosa tectónica cuyo fondo ha sufrido un constante descenso relativo a lo largo del cuaternario como tal. En esta gráfica podemos observar las evidencias de la actividad cuaternaria al sur de Valera, donde se pueden ver que hay distintas fallas que son importantes, como es la falla de Piñango, la falla de Valera, como aquí la podemos observar, la falla de Tuñame. Segmento norte de la falla de Valera. Se puede observar que la falla de Valera tiene una orientación general norte-sur y un buzamiento aproximadamente vertical. Su desplazamiento es cuaternario horizontal de tipo sinestral, salvo los últimos kilómetros de la extremidad sur, donde se amortigua en fallamiento inverso y plegamiento. Fuera de esta complicación local, se trata de un sistema simple de tramos muy rectilíneos organizados en forma de chelón, o sea que la mayoría de las fallas tienen esta forma, que es de chelón, tales que cada tramo se ubica siempre ligeramente más al oeste con referencia a su vecino al sur. Aquí podemos observar las evidencias de la actividad cuaternaria al norte de Valera, donde está el sistema de Piedemonte, la falla de Valera, la falla de Turame. La falla de Tuñame, es una antigua falla inversa que presenta un buzamiento suroeste y se sitúa, más o menos se le puede decir que esta falla fue su edad aproximadamente del Precámbrico, por encima del Paleozoico de la mayor parte de su trazado como tal. Se extiende sobre unos 50 kilómetros, desde la región del páramo Chorro Blanco hasta la zona de apartaderos, donde se tiende a unirse con la falla de Boconó.
Esta falla de Tuñame está constituida por dos segmentos con distintas orientaciones, cada uno reactivado con características propias de la tectónica cuaternaria, por lo cual se consideran por separados en la evaluación de sus parámetros sismogénicos. Aquí podemos ver en esta figura un corte esquemático y con mediciones microtectónicas en el cono terraza fallado de Tuñame. Las edades obtenidas por método carbono 14 provienen más o menos, según Schubert y ese balastro, entre 1980 y 1983. Aquí podemos ver un sistema de falla con orientación inversa, con sentido inverso, perdón. Y un zoom a lo que es esta zona que corresponde a las fallas y sus distintos buzamientos, con orientación noroeste más que todo. Segmento sur de la falla de Tuñame. Esta tiene una orientación promedia entre 30 grados noroeste, 30 grados noreste, perdón. Sigue el flanco derecho del valle del río Motatán sobre una distancia aproximadamente de 20 kilómetros, entre Timotes y el Picacho del Gavilán. Tiene un movimiento cuaternario, cuya componente es vertical, de tipo normal. Esta levanta el bloque oeste y la componente horizontal es probablemente dextral y podría ser dominante. El segmento norte de la falla de Tuñame tiene una orientación noroeste, más o menos aproximadamente de noroeste 65 grados y un buzamiento de 60 a 80 grados sureste. Se extiende sobre unos 30 kilómetros entre Timotes y la zona del páramo Chorro Blanco. Se trata de una falla de echelón y tiene un desplazamiento esencialmente normal, bloque oeste levantado y con una muy pequeña componente dextral. Su velocidad se puede estimar entre 0.5 y 1 milímetro al año. En la misma terraza fallada de Tuñame, esta edad es aproximadamente, según los métodos de carbono 14, entre 50.640 a 33.710 años en sus niveles de base. Esto según Schubert y Balastro en 1980. Y según Soulas y Giraldo, estos más o menos adaptaron que tiene 17.720 años en su tope. Falla de Menegrande, ok. Esta falla sigue el pie oriental del Cerro Misoa y se extiende hacia el sur hasta San Pedro, con una orientación promedio norte-sur, sobre una distancia de 25 kilómetros. Ha registrado varios movimientos terciarios previamente a su parcial reactivación cuaternaria. Okay. Esta falla en particular tuvo un fuerte desplazamiento dextral posteriormente al depósito de la terraza cuaternaria más antigua, formándose en el Miopioceno un pliegue de arrastre kilométrico sellado por el cuaternario. Según Fiorillo, en 1976, llega a proponer una falla curva normal de profundidad inversa en su superficie. Aquí podemos observar el sistema de fallas. La falla de Menegrande en general. Aquí vemos un corte geológico donde se puede observar los depósitos de coluvión y una falla donde se produce prácticamente una falla inversa satélite del accidente principal de Menegrande. Aquí podemos observar distintos tipos de gravas y el escarpe de falla, y en esta parte podemos observar el escarpe de falla de Menegrande en esta zona y las edades correspondientes, que son el Miopioceno, perdón. Aquí podemos observar otro corte de la falla de Menegrande, donde están los depósitos cuaternarios. Okay, aquí podemos observar las neotectónicas de las fallas de Boconó, Valera, Tuñame y Menegrande, las tres. Aquí vemos el sistema de fallas de Boconó, el sistema de falla de Morón, la falla de San Sebastián. En este mapa se pueden observar mayormente lo que son las fallas activas, las fallas más recientes que se pudieron haber investigado o que pudieron haber encontrado. Y en el mapa neotectónico de Venezuela, pues aquí se observa en forma general lo que son las fallas que están actuando en nuestro territorio como tal. Muchas gracias.